En el Congreso siguen las reacciones y coletazos tras el rechazo de los dos proyectos de retiro de fondos previsionales. Para hablar de este y otros temas de la contingencia nos acompaña el senador del Partido Comunista por la región de Coquimbo, senador Daniel Núñez. Bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Andrés. Aquí estamos, en medio de todavía de la polémica. Senador, a ver, uno ve que todavía siguen volando un poquito las plumas con la polémica. ¿Cómo cree usted que termina la coalición de gobierno, este gobierno con dos coaliciones, pero sobre todo la relación con el socialismo democrático? Porque algunos siguen bien molestos. ¿Cómo ha visto usted todo? Mira, lo primero es que yo quiero ser muy franco. Yo tengo una sensación enorme de frustración. Yo estoy absolutamente convencido que el proyecto de ley que hizo el gobierno, que le hemos llamado de un retiro con fines acotados para, por ejemplo, pagar deudas de pensión alimenticia, para cubrir deudas que pueda haber acumulado la gente en el periodo de pandemia y que sigue empezando, era y es una muy buena iniciativa. Y yo la verdad es que hasta el día de hoy no he encontrado una explicación razonable ni racional de por qué el Partido Demócrata Cristiano con sus diputados o el Partido de la Gente lo rechazó. Yo entiendo que la derecha puede decir, miren, no nos gustan estas cosas que hace el gobierno, queríamos, no sé muy bien qué querían ellos, pero encuentro incomprensible que sectores que han llegado, por ejemplo, a acuerdo para administrar y tener mayoría en la Cámara de Diputados, se hayan cerrado a esta opción que, si bien no era la que ellos querían en un comienzo, es de todas maneras un gran alivio para la gente. La posibilidad de que tú ocupes tu 10%, por ejemplo, para postular y a los subsidios de primera vivienda, es un problema real que tenemos en Chile con los allegados. Entonces, yo sigo pensando que eso es una buena solución. Y obviamente, desde ese punto de vista me parece cuestionable que no haya habido apoyo en la Cámara de Diputados. Ahora, lo que ocurre acá en el Senado es otra historia, porque nos han puesto una valla difícil de sortear. Hay que tener 2/3 de los votos del Senado. No obstante, yo estoy disponible a hacer gestiones políticas para conseguir esos votos, porque entiendo que hoy día es una ayuda concreta a la gente, ¿senador?, que lo está pasando mal, que está agobiada, y que lo necesita. Sí, aplicando un poco también de realismo político, más allá, claramente, de las características del proyecto, lo que a usted o a mí nos puede parecer. ¿Cree usted que el gobierno tiene que ir por esa insistencia, considerando lo que usted menciona? Necesita 2/3 de un Senado en que de los 50 votos, 2/3 tiene el 50% solamente. ¿Sería exponerse a una nueva derrota, en este caso, del gobierno, insistir en este proyecto? Mira, yo creo que en este minuto el gobierno tiene que tener todas las opciones abiertas y expuestas sobre la mesa. Yo creo que no debe desechar ninguna, porque esto está en desarrollo. ¿Ya? Y obviamente, si yo promuevo que el proyecto sea presentado en el Senado, tengo también que tener garantía de que están los votos, porque no queremos que se envíe un proyecto de ley que se pierda, porque también eso genera una expectación ciudadana tremenda que después se transforma en frustración. Pero yo creo que esto está en desarrollo. Recién leía al senador Osandón, Manuel José, claro, que decía que ellos le pedían al gobierno, bueno, si Renovación Nacional pone los votos para este retiro con fines acotados, tenemos a todos los partidos oficialistas ordenados, podríamos llegar a los 2/3, pero eso no depende de nosotros. Quien ha marcado la opinión tajante de rechazo a los retiros ha sido la derecha, y bueno, si ellos cambian de opinión sería un gran avance, porque nos abriría la posibilidad de poder concretarlo. Ahora, lo importante es que este retiro que estamos proponiendo cubre el flanco del mayor problema que genera un retiro a secas o sin ningún tipo de restricción, como es obviamente los riesgos de un espiral inflacionario, porque también la gente está agobiada y preocupada por las alzas que tienen los productos, en especial lo que es la canasta de alimentos básica. Así que me parece a mí que es una buena salida y que no hay que descartar la insistencia del proyecto de ley acá en el Senado de quinto retiro acotado. Sí, senador, volviendo un poco a lo que fue la discusión en la Cámara Baja, ¿puede ser un poco el preámbulo de lo difícil que lo va a tener el gobierno en esto de las dos coaliciones, el poder alinear también a la DC en muchos proyectos, también al Partido de la Gente, en muchos otros van a estar votos de la derecha? Va a ser complicado eso de intentar, porque van a estar pirquinear en diferentes sectores, convencerlos a todos con distintos argumentos. Muchos se van a sentir que tenés que priorizarme a mí, a este otro. No va a estar fácil, ¿no? ¿Esto puede ser el preámbulo? Mira, la verdad es que hay que ser sinceros. Nosotros sabíamos, y es un dato realidad, que el gobierno no tiene mayoría ni en la Cámara de Diputados, menos aún en el Senado. Por lo tanto, tiene que esforzarse al máximo
y esa es la responsabilidad que tiene el ministro y secretario general de la Presidencia, Giorgio Jackson, en conseguir los votos. Nosotros obviamente queremos aportar a eso, así que desde ese punto de vista yo te diría que la dificultad que estamos enfrentando no es una sorpresa. No obstante, sí estamos conscientes que hay que desplegar una estrategia, digamos, de diálogo con otros sectores políticos para lograr los votos sin que eso desnaturalice las propuestas del gobierno, porque ese es el riesgo que tenemos. Ahora, yo creo que en esto hay proyectos emblemáticos que el gobierno tiene que enviar sus proyectos de ley y jugárselos tanto en la Cámara como en el Senado. Reforma tributaria, el fin de la AFP, reforma previsional con pensiones dignas, son temas emblemáticos. Yo no soy partidario de negociar antes y bajar las banderas, como uno pudiera decirlo. Y bueno, tenemos que ver, por supuesto, de qué manera en el trámite legislativo, con indicación y con otra iniciativa, se consiguen los votos. Pero es un proceso de aprendizaje, llevamos menos de 2 meses y aquí lo clave es que nosotros estamos asumiendo una necesidad que tiene la ciudadanía de más ayuda de las que se han entregado ahora, que resuelvan los problemas inmediatos, a la par que seguimos enfrascados en cumplir con nuestras reformas estructurales, que son las que le dan su sello de sentido, de identidad al gobierno del presidente Gabriel Boric. Sí, justamente para retomar esa agenda, para retomar la agenda en lo que busca el gobierno de estos cambios estructurales para nuestro país, ¿debe cerrarse la puerta definitivamente a un nuevo retiro? Mira, yo creo que lo primero que es como consenso después de este debate que tuvimos el día lunes es que el gobierno tiene que enfrentar con medidas concretas las alzas. Acá hay un compromiso que va a haber un proyecto de ley para bajar el posible aumento en el precio de la parafina. Eso tiene que entrar ya al Congreso. Hay un compromiso también de un proyecto de ley para enfrentar la colusión y las alzas en el gas licuado. No podemos seguir esperando, tiene que entrar al Congreso. Y yo también agrego que nosotros estamos muy preocupados por las alzas de los alimentos. El alza en el valor del pan, de la carne, del aceite, el otro día aparecía en la tele también de la cecina. Son cosas que golpean especialmente a las familias de sectores populares y familias trabajadoras que gastan más de su ingreso, que es bajo, en alimentos a otros sectores sociales. Por lo tanto, es muy importante tener apoyo. Yo espero que el gobierno tome medidas inmediatas al respecto. Sí, senador. Y yo no descartaría tener que ocupar medidas de emergencia como fueron en su minuto este proyecto que enviamos, que fue el de retiros acotados. Entonces, todo el abanico de opciones tienen que estar sobre la mesa y no podemos darle un portazo hoy día a ninguna iniciativa. Ya, perfecto. Justamente a eso quería ir. Insistir en el punto de que mientras no se resuelva, mientras no se tomen medidas a su juicio respecto a la inflación, los retiros podrían seguir siendo opción. O sea, un retiro acotado o con fines específicos como el proyecto de ley que se presentó, en mi opinión, es una alternativa viable siempre y cuando tengamos los votos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hoy día no los tenemos, pero es posible que se abran posibilidades y expectativas para conseguirlo. Ahora, te insisto, nosotros tenemos el deber de sí o sí apoyar a la ciudadanía y no ser indiferentes frente al agobio, a la gente que lo está pasando mal o que sencillamente está sin ingresos. Por lo tanto, tenemos que tomar medidas concretas como las que hemos estado relatando, pero no pueden esperar 2, 3, 4 meses, tienen que ser ahora, en este momento. Senador, usted mencionaba en la penúltima respuesta el rol del ministro secretario general de la Presidencia, en este caso Giorgio Jackson. ¿Cuál es su evaluación del trabajo que está haciendo el ex diputado de Revolución Democrática? Mira, la verdad es que yo creo que las críticas que han habido a Giorgio, para ser bien directo, son bastante injustas. Yo creo que él ha hecho un esfuerzo importante por escuchar, varió su postura inicial, se abrió a algo que tal vez no era la idea original del gobierno, pero yo creo que en política uno tiene que tener siempre flexibilidad y no ponerse en posiciones cerradas, y se convencieron de este retiro acotado y lo impulsaron con convicción y se la jugaron el lunes hasta el último minuto por conseguir los votos, que lamentablemente no se obtuvieron. Ahora, ¿eso quiere decir que todo se hizo bien? No, probablemente hubo un vértigo, una vorágine, porque esto fue muy rápido, digamos, el desenlace de los acontecimientos y la votación. Claro, y obviamente hay aprendizaje. Uno tal vez dice, bueno, hubo que haber conversado con más bancadas oficialistas, ponerle más empeño a la conversación con la democracia cristiana, con el partido de la gente. Son cosas que uno puede corregir, pero en lo esencial a mí me parece que el gobierno ha actuado correctamente. Se abrió, buscó opciones, se la jugó, y de todas maneras, si uno mira en lo global, una de las grandes amenazas que teníamos era que se aprobara un retiro a secas, que provocara una espiral inflacionaria, un alza del precio del dólar y que nos
generar un escenario de crisis económica el 2023. Eso es un peligro real, porque una crisis económica que más sufre son las familias trabajadoras que pierden el empleo o que ven disminuido su poder adquisitivo por la espiral inflacionaria. Y eso se logró detener. Entonces, yo no creo que el día lunes tuviéramos una derrota del gobierno. No obstante, yo no estoy contento, tengo frustración, porque creo que había un buen proyecto de retiro acotado que no fue aprobado, y eso es lo que cuestiono, digamos, y me tiene en cierta medida molesto. Sí, senador, Carol Cariola, la diputada comunista de su partido, ayer era bien explícita en decir que el gobierno debiese acelerar las reformas estructurales que usted mencionaba, reforma tributaria y también la reforma de pensiones, que de acuerdo al cronograma que uno ha ido conociendo de la autoría del ministro Marcel, tributaria en junio, incluso ayer, antes de ayer inició unos diálogos ciudadanos que se van a repartir por todo el país, y uno piensa que el tema de pensiones va a ir después de que se decida, se vote el 4 de septiembre lo que defina la convención en materia de pensiones. ¿Cree usted que hay espacio para acelerar esa reforma? Sí, yo comparto la opinión de Carol. Yo creo que es evidente que la aprobación de la nueva Constitución el 4 de septiembre nos generaría un escenario favorable para muchos cambios, pero la verdad es que reformas tan profundas tampoco pueden esperar hasta septiembre, y yo soy partidario que se acelere el envío de la reforma tributaria. Ahí hay leyes tremendamente importantes como el royalty de la gran minería del cobre, o el combatir en forma decidida, de verdad, la elusión tributaria, la evasión de los grandes contribuyentes, el impuesto a los superricos. Son cosas urgentes y necesarias para Chile. Y también me parece a mí que si no es el conjunto de la reforma previsional, por lo menos podría entrar una parte ahora. Así que yo soy partidario, al igual que lo dijo Carol, de apurar este proceso, y el gobierno va a tener que trabajar en forma más intensa para, ojalá, tener estos proyectos en mayo, máximo en junio, ambos, tanto reforma tributaria como previsional. ¿Cómo ha visto usted la relación de su partido, senador, con el gobierno del presidente Boric? Por lo menos hemos visto que dentro de las primeras votaciones ha sido dentro de la coalición oficialista, de estas dos coaliciones, de los más disciplinados, ¿no? Mira, yo creo que nosotros hemos tenido, como nos ha caracterizado en otros gobiernos que hemos sido parte, siempre un comportamiento de compromiso con el programa de gobierno, y en este caso de trabajo conjunto con el presidente Gabriel Boric. Eso no quiere decir que estemos de acuerdo en todo. Sí, tenemos diferencias, tenemos puntos de vista en que hay matices, pero los debatimos y logramos tener posturas comunes que nos permitan avanzar. Entonces, yo veo que hay una relación constructiva, que estamos construyendo, que todavía hay que mejorar, por supuesto, pero lo más importante de todo es que tenemos que darle coherencia a este gobierno para que cumpla su objetivo. Porque si dentro del gobierno, entre los partidos que somos oficialistas, tenemos el despelote, tenemos una guerrilla interna, obviamente que eso le hace media, digamos, a la credibilidad del gobierno, y por otra parte hace que los adversarios que tenemos se sientan muy envalentonados para cuestionar al gobierno. Entonces yo creo que las dos coaliciones que son parte de este gobierno tienen que ordenarse, tienen que dialogar más en forma política, llegar a acuerdos más contundentes, y mi llamado es a que se ocupen mejor los espacios de discusión política. Los lunes o los jueves ahí se alternan, tienen días de trabajo los partidos, los parlamentarios con el gobierno en la moneda. Bueno, sáquenle trote a esos espacios para ponernos de acuerdo, pero no podemos seguir con descoordinaciones o estas situaciones en que partidos que son oficialistas terminan votando a contrapelo del Ejecutivo, como ocurrió, por ejemplo, con el quinto retiro, donde gran parte de la bancada del PPD votó a favor, a contrapelo de lo que estaba impulsando el gobierno. Sí, senador, cada vez que hemos conversado, incluso antes de que asumiera el presidente Boric, siempre le tengo que preguntar por declaraciones del alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Como que las cosas se van repitiendo a cada rato. Yo sabía que me iba a hacer esa pregunta. No, sí, por eso. Es que por yo eso sabía que me iba a hacer esa pregunta. ¿Cuántas veces hemos conversado? Pero está bien. No hay problema, no es culpa suya, no es culpa suya. No quiero ir a las declaraciones, se soba las manos incluso, ya. Oiga, no quiero ir a las declaraciones puntualmente. Hoy día leía declaraciones de Gael Jomans, que ella decía, diputada de Revolución Democrática, decía, esto de Convergencia Social, ella decía, esto ya no es fuego amigo. ¿Qué hay detrás de las declaraciones de Daniel Jadwe, a su juicio? Porque ya se repiten, cuando uno ve 1, 2, 3, 6 veces críticas al gobierno por A, B, C motivo. ¿Qué hay detrás? Más allá, obviamente, aquí hay libertad de expresión. ¿Está picado derechamente Daniel Jadwe? ¿No ha podido cerrar esa herida? Porque hay alguna tendencia que ya se repite semana a semana. ¿Cómo lo ve usted? Mira, yo no quiero suponer intenciones de las posibles que hayan detrás de las palabras de Daniel Jadwe. Es más, me gustaría primero conversarlo con él personalmente. No he tenido la posibilidad porque hemos estado bastante agobiados acá en el Parlamento,
pero lo sano primero es conversar con él. Ahora, lo importante es tener claro que el Partido Comunista institucionalmente ha fijado posición, Sí. Hemos estado trabajando lealmente con el gobierno, estamos comprometidos con sus reformas, y bueno, no es que a mí me guste, pero han habido voces distintas que ha sido hasta ahora la voz de Daniel Jadwe, y él es el que primero que nada tiene que hacerse cargo de sus palabras. Yo no lo puedo interpretar ni quiero suponer intenciones. Pero fue candidato presidencial de su partido, no es menor, no es cualquiera. No, yo comparto que es una figura pública relevante, alcalde de Recoleta, alguien a quien nosotros también apreciamos mucho, pero él tiene que explicar sus dichos y yo no voy a formular una conclusión sin conversarlo con él. Espero que eso pueda ser de aquí al lunes máximo, que nos toca una jornada un poco más relajada saliendo del Parlamento. ¿Usted comparte los dichos de algunos de Jadwe o no? Es que mira, ha dicho tantas cosas que... La última, pero en por ejemplo, general, yo sobre te el diría tema que, neoliberal, del a ver, capitalismo... ¿Cuál? respecto al rol del Pregúntame cuál. presidente Seamos francos, el programa de Prodignidad, que es el programa que tiene el presidente Gabriel Boric, en un 80-90% es el mismo programa que tenía Daniel Jadwe en las primarias. Y es un programa que nos lleva a superar el neoliberalismo, en eso no hay ninguna duda. Y el neoliberalismo es la forma de expresión más salvaje que tiene este modelo capitalista. Por lo tanto, bajo esa línea nosotros estamos trabajando por transformaciones profundas. Y yo no comparto para nada que este programa no supere el neoliberalismo, como al parecer se da a entender en algunas declaraciones que dijo el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe. Senador Daniel Núñez, como siempre, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Un abrazo. Chao, chao.